Voy a compartir. Bien, entonces vamos a ver en la fe pública. Como les decía, es un tema que ya lo hemos venido tratando en varias clases. El tema de la fe pública es un principio muy importante. Creo que eh, el- los sistemas registrales se resumen en este principio, eh, porque de alguna manera garantiza la seguridad dinámica, la seguridad del tráfico, la seguridad inmobiliaria, o sea, el tráfico inmobiliario, el tráfico jurídico garantiza la fe pública, porque a través de la fe pública las personas lo que hacen es recurrir a los registros públicos a obtener información para que celebren, realicen negocios jurídicos para satisfacer sus necesidades. Entonces, el Estado ha organizado un tipo de publicidad, y vamos a ver en el otro principio, eh, de dar publicidad con efectos. Entonces, una persona que realiza un negocio amparado en la fe del registro, evidentemente va a estar protegido. Tiene una protección especial. Entonces, este principio ha sido mal interpretado, mal usado a lo largo de muchísimos años y que se ha venido ya corrigiendo, pero que hace poco se hizo una modificación hace algunos años en donde ha trastocado todo el sistema registral peruano, que necesita una revisión general. Entonces, este principio es, como le digo, es si se quiere, uno de los aspectos más importantes que tiene un sistema registral, porque tiene que ver con el tema de la seguridad dinámica, porque hay dos tipos de seguridad que otorga el registro. Por un lado está la seguridad estática, que se materializa en el principio de legitimación, y este principio de fe pública registral que, como le decía, garantiza que una persona que realiza un negocio jurídico al amparo de la información que da el registro tiene una protección especial. Entonces, yéndonos ya a la diapositiva, nosotros hemos puesto un concepto de lo que es la fe pública. Significa que el sistema registral confiere una garantía de seguridad al que, amparándose en el registro, adquiere e inscribe un derecho conforme los requisitos de onerosidad de su adquisición y de buena fe. O sea, en este concepto se condensa también cuáles son los requisitos para que una persona pueda tener fe pública registral, o sea un tercero registral. Entonces, a la primera es que se tiene que hacer el negocio jurídico amparándose en una información registral que sea de carácter oneroso, y además se necesita que este acto o este derecho sea inscrito, porque si yo realizo un negocio jurídico amparándome en la información del registro y no inscribo mi derecho, evidentemente no voy a tener fe pública. Y además hay los requisitos de onerosidad, o sea, tiene que haber de por medio valorización, contraprestaciones de carácter económico en este negocio, y además tiene que haber la buena fe. O sea, la buena fe implica, un profesor siempre recuerda el concepto de buena fe. Un profesor nos decía en la universidad que la buena fe es la creencia de tener derecho por error o ignorancia de hecho o de derecho. Así nos definía este profesor para entender de manera resumida lo que es la buena fe. O sea, la buena fe implica pues que yo no sabía que había un vicio en la adquisición del adquiriente, la persona que me está vendiendo una propiedad. Ese más o menos es la buena fe, o sea, la creencia de que yo no sé de los vicios de un negocio jurídico anterior,
que fundamentan el derecho de la persona que me está transfiriendo una propiedad, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera de acuerdo al concepto que hemos puesto en esta lámina, esta diapositiva. ¿Y cuál es el fundamento de este principio de fe pública registral? Como les decía hace un momento, asegurar el tráfico jurídico y patrimonial. O sea, es importante este principio porque garantiza el tráfico jurídico y garantiza la seguridad de las personas que realizan negocios al amparo del registro. Luego dice proteger las adquisiciones que efectúen los terceros adquirientes y que se hayan producido confiados en el contenido del registro. O sea, yo voy al registro y el registro me da una información, por eso confiado. Yo confío en lo que me dice el registro y a partir de esa información yo celebro un negocio jurídico. Dice, para ello la ley reputa exacto y completo el contenido de los asientos registrales. Entonces se dan cuenta, esta última parte tiene que ver ya con la seguridad estática, con la legitimación. O sea, son dos principios que van de alguna manera de la mano, tanto la seguridad estática como la seguridad dinámica, que es la fe pública. O sea, yo recibo información porque esa información goza de legitimación, o sea, goza de la presunción de que esa información que me está dando el registro es exacto y completo, válido. Entonces yo, a partir de esa información, yo celebro un negocio jurídico. Entonces, eso es importantísimo porque imagínense que si yo voy y obtengo información del registro y celebro negocios jurídicos y no tengo la protección debida, entonces el sistema registral se cae. Sería un sistema registral de alguna manera incompleto, yo diría absurdo tener un sistema registral de esa forma, en donde no se protege a la persona que adquiere la información en base a lo que el registro me dice. Entonces, el fundamento de esta fe pública está ahí. Ahora, veamos los requisitos que de alguna manera ya le he venido explicando. El primer requisito es el elemento subjetivo. O sea, hay un elemento subjetivo de parte de la persona que adquiere un bien, que adquiere un derecho. O sea, la buena fe del adquiriente. El elemento subjetivo tiene que ver con la buena fe. Ya les he adelantado más o menos de lo que se entiende por buena fe. O sea, la creencia de tener derecho por error o ignorancia de hecho o de derecho. Bien, vamos a continuar. Se me ha cortado el internet nuevamente. Pero les estaba hablando del primer requisito, el elemento subjetivo que tiene que ver con la buena fe del adquiriente. La persona que adquiere un derecho tiene buena fe en el sentido de que desconoce los vicios que pueda tener un negocio jurídico previo, o sea, un negocio jurídico de la persona que le está transmitiendo, por ejemplo, una propiedad. A le vende a B, B le vende a C. Entonces, ¿cuál es el problema? Que C desconoce que la transferencia entre A y B tiene vicios de nulidad. O sea, eso es lo que no tiene que conocer el tercero adquiriente. O sea, yo desconozco de que entre A y B hay problemas, de que ahí se trata de un negocio fraudulento, por ejemplo. Y eso ya lo vamos a ver luego, cómo hay esta buena fe y cómo se ha transformado el sistema registral con esta última modificación del Código Civil del artículo 2014. Entonces, ese es el elemento subjetivo, la buena fe del adquiriente. El otro es el elemento objetivo.
que significa la inexistencia de las causales de ineficacia o nulidad del negocio jurídico. O sea, la buena fe tiene que ver con el elemento subjetivo, el desconocimiento. El desconocimiento de que haya un vicio, ¿no?, de ineficacia o de nulidad del negocio jurídico de la persona que me está vendiendo la propiedad. Le estaba dando el ejemplo de A, B, C. O sea, el elemento objetivo significa que no tiene que haber alguna causal, algún vicio en este negocio jurídico entre A y B. Por eso dice, el elemento objetivo tiene que ver inexistencia de las causales de ineficacia o nulidad del negocio jurídico. O sea, es importante este asunto porque sin el elemento subjetivo y objetivo no podría darse la fe pública. Por eso se habla de un elemento objetivo de esta inexistencia de las causales de ineficacia o nulidad del negocio jurídico. O sea, no solamente que yo desconozca, sino efectivamente en el negocio entre A y B, que es la primera transferencia, no haya ningún vicio de nulidad. Ese es el elemento objetivo en los requisitos de la fe pública. El otro elemento es el elemento negocial. El elemento negocial significa que el negocio jurídico es válido a título oneroso. Hemos visto que uno de los requisitos, y así también lo señala nuestro Código Civil, es la onerosidad. Implica que la persona, o sea, la transferencia entre A y B, o sea, estamos hablando A, B, C, la transferencia de A y B, ha habido onerosidad. Y entre B y C, que es el último adquiriente, ha habido onerosidad. Es decir, el tercero adquiriente, para que tenga buena fe, ha tenido que desprenderse de algún bien. En este caso, pagar el precio de la propiedad que está comprando. En eso implica la onerosidad. Porque si, por ejemplo, se da A le vende a B, pero fraudulentamente, y luego B le dona a C. Hay una donación. Entonces, ahí ya no se habla de onerosidad, sino de gratuidad. Porque no hay, de parte de quien adquiere la propiedad, o sea, C, no se ha desprendido de ningún bien, no ha pagado el precio, no ha pagado el valor de ese bien. Simplemente ha recibido a cambio de nada. O sea, ha recibido una liberalidad. O sea, los que reciben una liberalidad no tendrían fe, no estarían amparados por la fe pública. O sea, nuevamente, para graficar la cosa. A le vende a B, pero fraudulentamente, hay fraude, y luego B le dona a C. Entonces, en este caso, C no tendría fe pública, porque no cumple el requisito del elemento negocial de la onerosidad. ¿Por qué? Porque C, el que recibe una liberalidad, una donación, no da a cambio nada, más bien se enriquece, se beneficia. Entonces, esta persona no tendría el beneficio de la fe pública. En cambio, la persona que sí paga un precio, que sí paga una valorización, que sí que se desprende de dinero, de bienes, para adquirir una propiedad, entonces a esa persona sí el registro, sí el sistema registral, sí la fe pública lo protege. Entonces ese es el tercer elemento, el elemento negocial. Luego está el elemento de la regularidad de las adquisiciones. En este asunto se refiere básicamente a las sucesivas transferencias que se dan previo a la fe pública, previo a un tercero que va a ser protegido por el registro. O sea, tiene que haber regularidad de adquisiciones,
O sea, no tiene que haber, o sea, no tendría que haber tracto interrumpido, por ejemplo. O sea, A le vende a B, B le vende a C y C le vende a D. O sea, tiene que haber una concatenación de adquisiciones, una regularidad de adquisiciones para que se pueda dar la fe pública. ¿No? La fe pública porque en este caso es importante que se dé esta situación porque si no se da esta regularidad de adquisiciones no estaríamos hablando de un requisito de la fe pública. Y luego está el elemento de cierre. El elemento de cierre tiene que ver con este requisito de la necesidad de que quien adquiere amparado en la fe del registro tiene que inscribir, o sea, tiene que ir al registro de manera voluntaria, porque no es obligatoria de acuerdo a nuestro sistema, ir al registro e inscribir su derecho, e inscribir su adquisición. Y eso implica el cierre de la partida, o sea, no podría entrar otro negocio jurídico incompatible, o sea, no podría darse la doble venta en este caso. Por ejemplo, A le vende a B, B le vende a C, pero B también le vende, hace una doble venta a D. En este caso, el elemento de cierre implica la inscripción del negocio jurídico adquisitivo. O sea, necesito haber inscrito mi derecho para obtener este tema de la fe pública registral. Bueno, esos son los requisitos que señala la doctrina, ¿no? O sea, la doctrina sobre la fe pública. Ahora, ¿cuál es el tema de los efectos que genera la fe pública? Los efectos que genera es una adquisición a non domino, es decir, una adquisición del no propietario. Porque sigamos con la gráfica para poder seguir entendiendo el asunto y sea más claro para ustedes. A le vende a B y B le transfiere a C. El asunto es que el negocio jurídico entre A y B, por alguna razón, queda sin efecto. Es decir, B se convierte en, o sea, es un no propietario, es una persona que no, en verdad no es el propietario del bien. Y por eso es que, sin embargo, C, al haber adquirido con fe pública de B, va a ser protegido de este negocio jurídico, va a ser protegido y no va a verse perjudicado, es decir, no tendría la desposesión del bien. Se va a seguir manteniendo el bien. Por eso se dice que genera efectos de una adquisición. Bien, otra vez he tenido problemas con el Zoom, que se me está cortando, problemas del Internet. Pero ya estamos terminando esta parte de la fe pública. Les estaba diciendo que los efectos de la fe pública es que genera una adquisición a non domino, que significa del no propietario. Bueno, eso es básicamente para que tengan una idea de la fe pública. Ahora, la fe pública es un principio que nosotros en el registro prácticamente no lo aplicamos, salvo en algunas excepciones, pero eso es muy excepcional. Quienes tienen que ver con la fe pública son los jueces, tiene que ver los que tienen los tribunales que tienen poder jurisdiccional, de decir derecho. Bueno, para terminar la clase, me gustaría leer esta última parte, la diapositiva, que tiene que ver con el artículo 2014, que dice que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva
el derecho del otorgante por virtud de causas que no conste en los asientos y los títulos archivados que lo sustentan. Bien, este artículo realmente es un artículo que ha trastocado desde mi punto de vista todo el sistema registral peruano, que necesita una revisión integral, porque nos está convirtiendo a nosotros, a los que trabajamos en el registro, en, en hacer trabajo innecesario. O sea, cuando se habla de asientos registrales y títulos archivados, lo que no tiene sentido, desde mi punto de vista, es que nosotros sigamos estudiando títulos. Yo soy registrador público estudiando títulos y sacando un extracto de un título, hacer un asiento de inscripción y luego ese título mandarle al archivo y para luego decirme que la buena fe tiene que ver con los archivados y no con los asientos. Dice que no consten en los asientos, en verdad los asientos tienen que ver mucho con los archivados. Entonces es un tema que debería ser revisado de manera integral con el principio también de legitimación, con el 23. En verdad, todo el sistema registral necesita ser revisado para poder encontrar una armonía en el sistema registral que queremos, o en todo caso en este sistema registral que ahora tenemos. Entonces, este 2014 seguramente los legisladores han tenido la mejor voluntad, pero parece que no han escuchado a los expertos, a los técnicos en temas registrales para aventurarse a hacer este tipo de modificaciones. Y esto lo ha generado el propio sistema judicial peruano, porque con la antigua redacción se señalaba simplemente, se decía en virtud de causas que no consten en los registros de manera genérica, tal como lo dice la ley hipotecaria española. Entonces los jueces supremos, no estoy hablando de los jueces superiores, los jueces supremos de la máxima instancia judicial, cuando se les ocurría y querían proteger seguramente a algún cliente especial, a un banco, bueno, decían que entendían por registros públicos todo el registro, o sea, los archivados y todo. Y cuando querían proteger a otro cliente o a otro litigante, a otra persona que estaba en litigio, se le ocurría desinterpretar registros públicos por asientos registrales. Entonces, habían resoluciones contradictorias en la propia Corte Suprema. En algunos casos entendían registros públicos por asientos registrales y en otros casos entendían registros públicos por todo lo que hay en el registro. Entonces, esta modificación de alguna manera ha tratado de zanjar esta discusión de los supremos y por eso ellos precisaron y dijeron, o sea, cambiaron esta redacción de registros públicos por asientos registrales y títulos archivados sin tener en cuenta en los efectos, porque nos hemos convertido de alguna manera en conservadores de títulos. O sea, yo a veces converso con mis colegas y le digo, ¿para qué hacemos todo? ¿Para qué tenemos un sistema? No sé si alguien ha tenido oportunidad de ir al registro o de practicar o conocer el trabajo registral. Nosotros tenemos todo un sistema en donde desarrollamos todo el procedimiento registral y finalmente terminamos luego de una calificación rigurosa haciendo asientos de inscripción. Y luego nosotros derivamos el título que ha dado mérito a ese asiento al archivo. Entonces, con esta redacción, de alguna manera, los asientos registrales han quedado en un segundo plano. Lo que sustenta todo el sistema son los títulos que se guardan en el registro, que quedan en el archivo registral. Y eso es lo que va a tener en cuenta
el magistrado al momento de resolver, al momento de tratar de ver si él ha tenido el elemento subjetivo, si ha tenido la buena fe, el elemento objetivo, la inexistencia de las causales de ineficacia. No, el asiento queda en un segundo plano. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo asientos? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, eso no quiere ver, de eso no lo quieren ver la gente de la superintendencia y se hacen los que no conocen del tema. Pero creo que amerita hacer un estudio serio de todo esto para ir a una reforma, como le digo, de todo el sistema registral a partir de esta nueva redacción del artículo 2014. O simplemente somos conservadores, es decir, vamos a hacer calificación, vamos a revisar sí los títulos, pero ¿para qué hacer asientos si los asientos no sirven de alguna manera? Esos son saludo a la bandera, porque lo que interesa es lo que consta en los archivados, en el título, o sea, en el parte notarial, en el parte judicial, en el parte administrativo que ha sido ingresado, que ha sido inscrito en el registro. Y la inscripción implica revisar estos documentos y pasarlo al archivo. Eso sería la inscripción y ya no hacer asientos registrales. Entonces, en verdad, es una cosa muy seria que debemos nosotros tener en cuenta. Bien, con eso estaríamos terminando esta parte. Tocaría ver la segunda parte, que es el principio de publicidad. Con eso estaríamos terminando el tema de los principios registrales. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Yo, doctor. Eh, A ver. Estaba leyendo respecto de una casuística. Nos decían en el título, en el asiento registral, por ejemplo, se muestra que 4 personas, 4 hermanos, vienen a ser los dueños de determinada propiedad y que los 4, bueno, transfieren la propiedad a título oneroso a un tercero. Bien. Este tercero revisa efectivamente que estos 4 son los propietarios de ese bien, así que realiza la compra. Pero como usted mencionaba, los títulos archivados, en los títulos archivados se puede observar que ha habido una sentencia donde que se declara que 5 hermanos son los propietarios de ese bien, pero por un error en el registro se ha generado el asiento registral consignando solamente a 4 de los hermanos. Ahí no se podría presumir la buena fe de este tercero adquiriente, porque bien pudo haber advertido este error revisando los títulos archivados, ¿cierto, doctor? Claro, o sea, a ver, el asunto es que con la modificación, y eso me había olvidado de decirles, con esta modificación del 2014, lo que hace, lo que hace esta modificación, lo que ha hecho el legislador es encarecer los costos de transacción. ¿Qué significa? Que si ustedes van a comprar o ustedes van a asesorar, cuando ya sean abogados, o cuando ya ustedes podrían hacer algún tipo de asesoría para adquirir una propiedad, lo que le tienen que decir a su cliente o al cliente es que, y si les encargan a ustedes hacer los estudios de los títulos para hacer una buena adquisición, lo único que tienen que hacer es sacar archivados por 10 años, los últimos 10 años, y estudiar esos títulos. Porque puede ser que ahí haya algún tipo de vicio, alguna causal de ineficacia, alguna causal de nulidad del negocio jurídico. Porque si no haces ese, o sea, ahora antes cuando se compraba, lo único que pedía el notario era pedirte, tráeme de los últimos 10 años una copia literal para hacer un estudio. ¿Por qué copia literal? Porque la copia literal es
un documento, es una certificación que hace el registro de todo el historial de dominio o todo el historial que ha tenido un predio en el registro. Y ahí nosotros podemos estudiar si este predio está hipotecado, si este predio tiene problemas, o si por ahí hay algún tema de un vicio de nulidad, etcétera, etcétera. Ahora lo que se tiene que hacer es sacar todos los archivados. Y ahí en los archivados podemos tener sorpresas, es decir, puede ser de que el registrador al momento de extender el asiento haya cometido algún tipo de error, como en este caso que usted está planteando, en donde los que han adquirido la propiedad seguramente, bueno, no conozco el tema, pero de lo que te he entendido es de que se trata de una resolución judicial de adjudicación seguramente de un predio que ha estado en litigio y que han sido 4 hermanos, 5 hermanos los que han adquirido el bien, pero al momento de extender el asiento solamente se han reportado o se han inscrito a 4 de los hermanos y uno estaba ausente. Entonces, eso, por ejemplo, sería un vicio que arrería el tema de la manifestación de voluntad, pero ahí se trata de un vicio subsanable, evidentemente, porque se puede corregir. Va a depender mucho de lo que quieran también las personas que están involucradas en el problema. Pero no habría ya, en este caso, ya no habría buena fe, porque si la persona que va a adquirir la propiedad ha sido diligente, es decir, ha revisado todos los archivados y se ha encontrado con este problema, evidentemente ya sabe que ha habido un problema y sin embargo ha comprado. A pesar de que sabía que son 5 los propietarios, no 4, ha hecho el negocio. Entonces ahí ya no hay buena fe. Se cae la fe pública, esta persona no estaría amparada por la fe del registro. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ha quedado claro, señorita Ocampo. Sí, doctor. Y respecto a la responsabilidad del mismo SUNAR, ¿habría alguna responsabilidad de parte de ellos? Sí, Porque fueron ellos los que extendieron un asiento registrado, emitiendo bueno, uno. ahí evidentemente hay una responsabilidad, pero es una responsabilidad que puede ser subsanada, que podría ser corregida por una rectificación, porque ahí se trata de un error material, la omisión de algún titular. Hay responsabilidad, evidentemente va a tener responsabilidad administrativa el registrador, el que ha extendido el asiento. El tema de indemnización ya se tendría que probar que había un daño. Mientras no se prueba que haya habido un daño, no hay ninguna responsabilidad de tipo civil, que sería de tipo patrimonial. No creo que haya una responsabilidad de tipo penal ahí. Puede ser que incumplimiento de funciones, por ahí se agarran algunos penalistas, pero el tema penal, yo no sé por qué muchos abogados se empeñan siempre en denunciar penalmente a los registradores cuando así no se resolucionan los problemas. Un tema de carácter penal es para meter a la cárcel a una persona, castigarlo, hacerle perder su trabajo, sacarle su trabajo, pero en verdad no le está garantizando absolutamente nada al cliente. Esa es una mala asesoría. Entonces no cometan, se puede ir, el derecho penal es la última ratio, la última razón siempre, que podríamos llegar a ese extremo, pero no es lo primero. Y mucha gente lo que hace es denunciar penalmente. Les voy a poner un ejemplo. Acá tenemos una comunidad campesina que ustedes conocen muy bien, que está en el centro de la ciudad, que suele ser o suele llamarse comunidad campesina porque así están en los documentos. Es una comunidad conflictiva, tremendamente conflictiva, problemática, porque hay de por medio intereses económicos, grandes intereses económicos. Bueno, esta gente para peleándose, y cuando hay problemas, cuando ellos mismos generan los problemas, ¿qué nos hacen a los registradores? Nos denuncian penalmente, o simplemente van a hacer demandas civiles sin tener la asesoría adecuada para que el asunto civil se refleje también
en las partidas, en los asientos, en la partida registral de la propia comunidad. Y eso no lo hacen. O sea, es una cosa increíble, es una cosa, bueno, no sé dónde habrán, o sea, no sé, seguramente muy malos abogados que no tienen ética, que no tienen moral, hacen este tipo de asesorías para que esta gente siga en conflicto, siga en constante pleito, en una situación de guerra. Es lamentable eso. O sea, lo que se tiene que hacer en primer lugar es tratar de corregir el entuerto que está en el registro. En este caso, este error, por ejemplo, es haciendo una rectificación e incluirle a este hermano. Ese es por un lado. Ahora, el efecto de una rectificación siempre opera a partir de que se ha hecho la rectificación, no para atrás. Entonces, ahí todavía hay un vicio. ¿Qué puede hacer el hermano? El hermano puede confirmar, porque no se trata tampoco de una nulidad absoluta. Una nulidad, sí, hay un tema ahí que no está completa la manifestación de la voluntad. Hay 4 hermanos, 4 copropietarios que han vendido y hay uno que falta vender. Puede hacer todo el entuerto, dice, hacer todo el problema. O simplemente el quinto hermano podría decir, páguenme lo que me corresponde. O sea, denme la parte que me corresponde, podría decir, y confirmar el negocio. O sea, los 4 hermanos a prorrata le tendrían que dar la parte que le corresponde a este quinto hermano. O sea, hay una serie de soluciones sin necesariamente caer en el tema de una nulidad, en donde el tercero que se ha visto comprado, que no ha tenido buena fe, evidentemente, que perdería en un caso, porque el Poder Judicial también que es cuadriculado en estos temas, que no van un poquito más allá, entonces de hecho que van a declarar que no ha tenido fe pública y se caería todo el negocio jurídico y por tanto la persona que ha adquirido perdería su adquisición. Pero fíjense, estos 4 hermanos, y a veces cuando hay una copropiedad, a veces es necesario porque no se puede administrar entre 5, entre 6, entre 3, entre 2. A veces es difícil administrar una propiedad. A veces lo más salomónico es vender esta propiedad en beneficio de todos. Le estoy planteando los posibles escenarios de solución que se pueden dar a los problemas y no necesariamente ir a lo que usted está pensando en una indemnización. No, la indemnización, tú tendrías que probar, a ver, tendrías que probar cuál es el daño que se le ha causado a, este, a este quinto hermano. Si los otros hermanos le dicen, toma tu parte, o sea, como no hacen, toma tu parte y vete y ratifica el negocio jurídico, punto. Se soluciona el problema. Tenía que probar qué tipo de daño me han causado. No puede ser un daño moral. Pues, bien subjetivo el tema, bien complicado. Lo cierto es que cuando se indemniza, cuando los errores registrales tienen que ser indemnizados, se tiene que probar de manera objetiva que se ha producido efectivamente un daño al usuario del registro para hacer indemnizaciones. La SUNAR ya ha hecho millonarias indemnizaciones por errores registrales. Eso como un dato para que ustedes tengan en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, de acuerdo a su experiencia en registros públicos y haciendo un comentario por una resolución del Tribunal Constitucional que indicaba de que el conocimiento que tendría que tener una persona al momento de acercarse al registro también involucraba conocer sobre las plataformas digitales que la SUNARP ya está habilitando actualmente. Le quería preguntar, de acuerdo a su experiencia, si es que eso hasta el momento ha contribuido para que el conocimiento sea un poco mm, más extenso o quizás para que las personas conozcan de una manera más fácil, si es que pudieran verse perjudicadas a un futuro. Eso.
Se, 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 se te ha ido el audio, Marcelo. Eh, no he terminado, pero Doctor. sí, por favor, termina tu pregunta, que no, creo que estabas por terminar, no sé. Ya, doctor. Le quería consultar si el uso de las plataformas digitales que ahora la SUNAR ha habilitado y que también fueron comentarios de una resolución del Tribunal Constitucional con respecto a la fe pública al registral, que era justamente el conocimiento de que tiene que tener todas las personas y también las diligencias que debe de hacer. Hasta el momento, en su experiencia, estas plataformas digitales han contribuido para que el conocimiento sea un poco más claro, el acceso a la información sea más precisa. ¿Ha contribuido eso, las plataformas digitales que hasta el momento se han implementado? Bueno, las plataformas, o sea, el tema de la tecnología, lo que hace es facilitar la información. O sea, la información, o sea, la data que hay. El asunto está que el registro muchas veces, eh, por un tema de una mala técnica registral o de una mala, ¿cómo le explico? Muchas veces la oscuridad de ciertas partidas registrales son ambiguas, oscuras, producto de mandatos judiciales que se inscriben por orden y exclusiva responsabilidad de los jueces. Entonces, muchas veces, muchas partidas son ambiguas, son oscuras, producto de esta mala técnica registral, producto también de inscripciones también a veces mal hechas por el registro. O sea, la plataforma digital lo único que te va a facilitar y le facilita, obviamente pagando todo lo que se tenga que pagar, aunque ahora la tendencia es por ejemplo, a exonerar a muchos de de estas consultas. Ahora, por ejemplo, se puede consultar de manera gratuita quién es el dueño de un vehículo, eso no te cuesta absolutamente nada, o quién es el dueño de una propiedad. También están prácticamente, antes la SUNAR pagaba, o sea, cobraba por estas búsquedas, ahora estas búsquedas están cada vez en caída en el sentido de que no se está cobrando, se está facilitando en ese sentido, pero la data siempre va a tener que ser interpretada. Y en ese sentido, eh, no creo que ayude mucho, ¿no? O sea, va a ayudar a tener la información, pero ¿cómo lo interpreta el usuario? ¿Cómo entiende el usuario una partida, un historial de una partida, predio? Y ya va a depender mucho de, este, de las personas que hacen el estudio de estas partidas, el estudio de los títulos. La plataforma te va a ayudar solamente en eso, pero no te va a aclarar las cosas, porque necesitamos reformar. La plataforma no solamente está en facilitar la información, sino tener realmente plataformas que aclaren y que hagan que sea realmente, o sea, que se cumple el principio de especialidad o de determinación. O sea, que realmente la publicidad sea exacta, tal como cosa en los libros. O sea, y eso vamos a tener, y no lo tenemos aún, un sistema tecnológico avanzado. Yo tengo entendido que hace más de 15 años la SUNAR ha quedado totalmente obsoleta en sus sistemas. Estas plataformas son realmente, con sinceridad no conozco ese fundamento de lo que habla el TC, no lo conozco, no sé qué dice, pero las plataformas, o sea, un usuario no está obligado a conocer estas plataformas. Las plataformas están seguramente para tener mejor acceso a la información. Ahora, si la información que tiene, la data que tiene el registro es una data ambigua,
oscura, como hay muchas de las partidas que tienen este problema, evidentemente no hemos ganado mucho. La tecnología nos va a ayudar siempre a tener la información a la mano. El asunto va a estar en cómo interpretamos esa información siempre. O sea, eso es lo que se llama, o sea, los hechos, ¿no? De alguna manera, hechos. Los hechos que están, son hechos. O sea, tener una data, tener un sistema registral, tener todo un sistema de inscripciones, es una data. Sin embargo, no te puede decir esa información si, por ejemplo, ese gravamen está cancelado, está vigente. No se puede decir quién es el verdadero representante, si hay dos gerentes, o sea, o cuáles son las facultades, etcétera, etcétera. Y eso a veces es un problema de las inscripciones que se van haciendo producto de de los propios intereses y de los propios actos y negocios que realizan los sujetos que van al registro, que necesitan inscribir eh, algún tipo de derecho, algún tipo de acto, alguna circunstancia en el registro. O sea, la tecnología en ese extremo no nos va a ayudar. La tecnología te va a ayudar a tener toda la información, Creo que el asunto está en preparar a la gente o a los abogados en cómo deberían interpretar esa información. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ese es un problema también educativo. Ahora vamos o sea, ¿de qué sirve tener toda la información? Escuchaba a un filósofo de la mente decir que en unos años vamos a tener toda la información y realmente la forma tradicional de cómo vamos a la escuela y cómo nos enseñan lo vamos a tener, toda esa información lo vamos a tener a la mano con la tecnología. Entonces, ¿para qué perder el tiempo yéndonos a repetir cosas, a memorizar, a aprender cosas que simplemente lo tenemos ahí? Por eso, cuando se enseña, incluso cuando se enseña derecho, o sea, ¿qué es lo más importante en un abogado? Que conozca la Constitución, que conozca el Código Civil. De hecho, sí es importante conocerlo, pero lo más importante es cómo interpreta y cómo razona un abogado. O sea, cómo descifra esa información, cómo interpreta esa información y cómo a partir de ese razonamiento resuelve problemas. Por eso yo cuando estudiaba Derecho, yo tenía profesores que sabían de memoria la Constitución, los códigos, los cursos que enseñaban. Y eso no te garantiza que una persona sea buen o mal abogado, que conozca de memoria artículos. Por eso yo jamás nunca he tomado ninguna prueba que me digan de memoria qué dice un artículo del código. Lo más importante es conocer los principios y conocer cómo yo voy a partir de de la información que tengo, cómo yo razono y cómo interpreto, cómo resuelvo un problema. Entonces, la tecnología evidentemente ayuda a tener esa data, la información. Seguramente vamos a tener a la mano todo. Miren, el sistema registral peruano empezó en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, con tomos. Nosotros tenemos toda esa información que se hacía a mano, que antes tenían unos tremendos libros, todo eso está digitalizado. Está digitalizado y esa información es una data que necesita interpretarse, leerse, entenderse, con reglas, con normas que han estado vigentes hace más de 100 años. ¿Cómo entender eso? Entonces, la tecnología, las plataformas que usted habla, que tiene la SONAR, van a ayudar a tener la información. Pero cómo interprete esa información, eso va a depender mucho de la asesoría, de lo que el usuario quiera saber. Y la asesoría que tenga el usuario para poder entender y poder tomar decisiones a partir de esa información.
a veces es complicado. Nosotros, por ejemplo, en el registro de personas jurídicas, inscribimos prácticamente siguiendo el sistema del folio personal, el sistema de prácticamente de transcribir los títulos. En tema de poderes, por ejemplo, una persona jurídica se constituye y le ponen a un gerente, le nombran a un gerente y le dicen, estas son las facultades del gerente. 20 facultades. O empresas bancarias. Este gerente, con este gerente va a ser mancomunado con este de tipo A, de tipo B, de tipo C, y nosotros no calificamos eso, nosotros transcribimos. Entonces el usuario, cuando tenga esa información, le dan la copia literal, el registro le va a decir, bueno, esta persona sí efectivamente es el gerente y estas son sus facultades. Si esas facultades son contradictorias, si esas facultades son ambiguas, oscuras, es tremendamente complicado y eso va a tener que generar un tipo de interpretación. Yo veo los bancos que tienen, o algunas empresas ponen apoderado tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y tienen una serie de facultades y luego revocan a uno, revocan a otro. Esa información con estas plataformas seguramente es, obviamente que todavía se paga, se tiene que pagar por ese servicio, van a tener a la mano con estas plataformas, van a tener en su computadora sin necesidad de ir al registro, simplemente en línea. ¿Y cómo entender si un gerente con otro gerente tienen esas facultades de vender, de hipotecar, de disponer, etcétera, etcétera? Entonces, esa información definitivamente va a ayudar, pero seguramente todavía no ayuda a resolver las incertidumbres y las ambigüedades que se puedan generar a partir de una información que da el propio registro. Se dan cuenta que es bien complejo el asunto del tema de la fe pública, el tema de la información de estas plataformas, de estas datas. Van a tener la plataforma, por eso me gustaría en algún momento leer esa resolución del TC, no sé en qué, en varias oportunidades se ha pronunciado seguramente el TC sobre el tema registral, pero estas plataformas en el sentido de que van a facilitar la vida de los usuarios, la vida de la gente, en general de la gente, está todavía muy lejos porque la propia realidad de lo que se inscribe y de las cosas que nosotros incorporamos al registro es ambiguo y es oscuro. Como le digo, yo tengo experiencia en el tema de personas jurídicas y yo sé cómo, por ejemplo, se constituyen empresas y la cantidad de facultades que le puedan dar a una persona. A pesar de que ahora ha salido modificaciones del código, se entiende que el gerente tiene poderes inherentes a su función, etcétera, etcétera, que no necesitan estar declaradas expresamente en las facultades que pueda tener un gerente, un apoderado, un representante. Bien, eso es lo que te puedo decir, Marcelo, con respecto a tu pregunta. No sé si tienen algún otro comentario. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, Alex. Sí, sí. Sí, doctor, en todo caso, el principio de la buena fe registra la manera de conclusión. No contendría una presunción legal absoluta, ¿no es cierto? ¿Una presunción de qué? Pero no te he escuchado bien esa parte. Respecto al principio de la buena fe registral,
en todo caso este principio no tendría una presunción absoluta, es decir, no, por el simple hecho de que no se demuestre lo contrario, tiene esa opción de revertirse en todo caso, o sea, de... Bueno, bueno, el tema de la buena fe siempre es una presunción que puede ser demostrada, se puede demostrar lo contrario, o sea, quien afirma que una persona, ¿cuál es la regla general en los procesos? Que quien afirma algo tiene que probarlo. En ese sentido, cuando se demanda una nulidad y se demanda tema de que una persona no haya tenido buena fe para que se caiga la fe pública, evidentemente tiene que demostrar que no ha tenido buena fe. ¿Y cómo se va a demostrar esto? A partir de presentando las pruebas, en este caso los archivados, diciendo, bueno, este no ha tenido buena fe, porque acá en estos archivados dice tal cosa y esta persona no ha revisado, y él tenía la obligación, porque ahora lo tiene, de revisar los archivados. Ahora ha cambiado todo el esquema, aunque los bancos hace muchísimos años lo hacían. O sea, los bancos siempre pedían archivados, porque sabían, y yo les he dicho que sabían que había dos posiciones en la Suprema. Como había dos posiciones, los bancos se aseguraban. Entonces, para los bancos no ha sido ningún problema que se exija los archivados. Pero una persona común y corriente, un abogado que asesora, ahora implica de que le va a tener que pedir a su cliente no solamente documentos, perdón, dinero para sacar las partidas por los últimos 10 años, pero también le va a pedir para sacar de los últimos 10 años de los archivados, que implica ya buena cantidad de plata y de tiempo también. Imagínense estudiar por 10 años el historial de una propiedad. O sea, ya los negocios no son tan rápidos. O sea, todo eso implica el tema de esta modificación del 2014. Pero quien afirma algo, quien dice que alguien no tiene buena fe, tendría que probarse. ¿Y cómo lo va a probar? Con los documentos que constan en el archivo registral, evidentemente. O eventualmente en los asientos registrales, o sea, en las partidas que se obtienen a partir de pedir una copia literal. Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando porque me ganó el tiempo, pero yo quisiera, luego seguimos conversando sobre esto. Me gustaría terminar el tema de los principios para ir en lo que sigue hasta donde terminen las clases, porque las clases terminan el 26. Me gustaría terminar del principio de publicidad. El principio de publicidad es un principio quizás es la máxima expresión del registro. Hay gente que sostiene que la publicidad no es un principio, sino es un fin del registro. O sea, el registro, su nombre lo indica, ¿no? Registros públicos. Se registra, se inscribe para publicitar, para dar publicidad. Entonces, el fin último del registro es la publicidad. Y con la publicidad se va a obtener la seguridad jurídica y todo lo que implica. Ya hemos visto que el tema de la publicidad tiene relación con todos los principios, con la fe pública que acabamos de ver, con la legitimación, etcétera, etcétera. Entonces, la publicidad es el fin último del registro y quizás uno de los principios más importantes que tenemos en nuestro sistema o que tienen los sistemas registrales. En la lámina he puesto un concepto de la publicidad. La publicidad, digo, es la publicidad en forma genérica que constituye la esencia y la finalidad del registro. Como les decía, hay gente que cuestiona de que la publicidad sea un principio registral. Es más que un principio, es el fin del propio registro. Yo inscribo para publicitar, yo no escribo para guardar, para tener en secreto las cosas. No hay que olvidar que el registro se crea en el siglo XIX como lo concebimos ahora a partir
de que habían muchas propiedades que tenían en las hipotecas clandestinas, eran clandestinas. Entonces lo que se necesitaba era publicitar todas las hipotecas que tenían los predios, de tal manera que la persona que compraba una propiedad sabía en qué terreno estaba pisando, sabía que no iba a tener ningún problema. Antes de la creación del sistema hipotecario, por ejemplo, español o del registro español o del registro, las personas tenían que, de alguna manera, persignarse, porque al momento de comprar una propiedad estaba expuesto a que alguien venga con un contrato de hipoteca y decir, o sea, esta propiedad está hipotecada a mi favor, o sea, ahí está garantizando una obligación. Y si tú no me pagas, yo ejecuto la obligación o yo ejecuto la hipoteca. Entonces, todos esos problemas sucedían. Entonces, eh, el registro se crea para dar publicidad de todo lo que hay en el registro. Ahora evidentemente, hay algunas restricciones, como el tema del derecho a la intimidad de las personas. Hay que proteger ciertos aspectos de la intimidad de una persona que muchas veces están contenidos en los títulos archivados. Por ejemplo, nosotros todavía manejamos el registro personal. Se inscribe un divorcio por impotencia del hombre o de la mujer o por problemas de infidelidad, etcétera, etcétera. Esos datos que tienen acceso en una sentencia y todos los problemas familiares que hay, entran al registro y nosotros no tenemos por qué dar esa información. Entonces, el que otorga publicidad en esa parte tiene que tener mucho cuidado al momento de dar esta información. Entonces, la publicidad es la regla de que todo lo que está en el registro se debe publicitar. Sin embargo, hay excepciones como en el tema del derecho a la intimidad y también, o sea, de aspectos que tienen que ver con la intimidad de la persona y también con respecto al registro de testamentos, que también es reservado. Después, todo lo que tenemos en el registro, en nuestros índices, en nuestros asientos registrales, en las partidas, todo lo que tenemos en los archivados, por regla general, se publicita. Eh, entonces, esta es la regla, o sea, el fin que tiene el registro, la de publicitar estos actos, estos contratos, estos derechos que tienen acceso al registro. Ahora, evidentemente hay algunas excepciones, como el artículo 1597, 2034 y 2038 al respecto a la publicidad. Estas excepciones tienen que ver con algunos derechos en donde no se toma en cuenta la publicidad, o sea, por encima de la publicidad está algunos derechos que se tienen que proteger. No tengo a la mano el Código Civil sobre lo que dicen estos artículos, pero ustedes lo podrían revisar, pero ahí básicamente están estas excepciones a al principio de publicidad. Yo recuerdo un tema del tracto, por ejemplo, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos en la carretera Iquitos-Nauta la zona reservada al Paboya-Michana, y ahí hay predios que han sido inscritos previamente a la reserva. Entonces, por ejemplo, cuando una persona quiere disponer de una propiedad que está dentro de la reserva, tiene que ofertar en primer lugar al INRENA o al CERNAN, me parece. Ellos, si no compran, o sea, este tema se entiende de que si no se cumple esa formalidad, hay el derecho a retracto. Entonces, en estos casos, la publicidad queda de lado. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se manifiesta la publicidad? La publicidad se manifiesta a través de lo que en el reglamento general llamamos la publicidad material y la publicidad formal.
La publicidad material significa que el contenido de las partidas registrales afecta a los terceros, aun cuando estos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo. Así señala el artículo 1 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. O sea, se entiende, o sea, olvidando de las excepciones que puedan haber en la publicidad, que la publicidad es una publicidad, no es una publicidad noticia, sino es una publicidad efecto. Es decir, la publicidad que otorga el registro, o sea, las inscripciones afectan a las personas. No es que las personas conozcan el contenido de las inscripciones, sino que siempre está la posibilidad de conocer el contenido de las inscripciones. Por eso, una persona, no obstante, o aún no haya podido conocer efectivamente una inscripción, le va a afectar. Le va a afectar. Entonces, ese es en cuanto a la publicidad material. La publicidad material es negativa y positiva a la vez. Negativa significa que lo que no está inscrito no afecta al que contrata confiado en la información del registro. Por ejemplo, si tenemos la compra-venta, en la compra-venta de A a B y de B a C. C, como no es obligatorio, por ejemplo, inscribir las transferencias de la propiedad porque no hay ningún artículo que lo diga, a pesar de que en la práctica aparentemente sí lo es. Entonces, cuando se da esta situación, ¿qué sucede? Que si C no ha inscrito su derecho y yo, confiado en la información del registro, le estoy interesado en comprar una casa y voy al registro y me entero que B es el propietario, voy y le busco a B y le digo, véndeme tu propiedad. Y te pago tanto. Y le va a abrir los ojos a B y le va a entrar la codicia, a sabiendas de que no es propietario. B ya no es propietario, el propietario es C. Entonces, en este tema de la publicidad negativa, significa que lo que no está inscrito no afecta al que contrata confiado en la información del registro. Yo me he convencido, yo me he ido al registro y B es el propietario del registro. Y además, la persona propietaria está legitimado, o sea, se entiende que es válido y es exacto lo que me dice el registro. Mira, legitimación entra ahí. Es válido y es exacto. Entonces yo confío en esa información y yo le compro a B. Yo le oferto a B. Y B no me dice, en verdad, no, yo ya le vendí a C. No lo dice. Y me vende. Y luego C sale. Quiere inscribir su propiedad. Yo voy diligentemente, pago buena suma y lo inscribo. C va, se da cuenta del problema y quiere inscribir no lo va a poder hacer. Le afecta definitivamente. Entonces, esta publicidad negativa significa que yo que he hecho este negocio con B, que ya no era propietario, no me va a afectar porque el C simplemente no ha inscrito su derecho y yo le voy a ganar en todo. ¿Qué es lo único que podría hacer C? C lo único que va a poder hacer es demandarle a B y pedirle la indemnización. En todo caso, decirle, ¿sabes qué? Bueno, no puedo recuperar la propiedad, ya lo he perdido, pero dame la plata. Dame el dinero, pues lo que has cobrado, lo que has vendido, o sea, lo único que tendría que hacer, y además si se ha sufrido un daño, pedir la indemnización. Pero ya no podría, salvo que yo quisiera desprenderme de la propiedad, ya no podría recuperar esta propiedad. Ese es en cuanto a la publicidad material negativa. Y la publicidad positiva significa que se presume que lo inscrito debe ser mantenido juristante, o sea, se entiende el tema de la legitimación. Y se presume que lo inscrito es exacto. O sea, lo inscrito debe ser mantenido juristando. O sea, lo inscrito significa que
que la persona que figura en el registro no se le puede sustraer de esta titularidad porque esta persona no está o sea, no quiere disponer, así de simple. Por eso se presume que lo inscrito debe ser mantenido iuris tanto. O sea, lo que está inscrito se mantiene siempre, salvo que se demuestre judicialmente lo contrario, o eh, se dé un título modificatorio. Y además hay el tema de que lo que está inscrito es exacto, es lo correcto, que hay guarda concordancia con la realidad extrarregistral. Y además se dice es válido, ¿no? Entonces, en esas dos vertientes está la materialidad. Por un lado, publicidad material negativa y por otro lado, la publicidad material positiva. Ahora, otra manifestación de la publicidad es el aspecto formal, que significa que se garantiza que toda persona accede al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y en general obtenga información del archivo registral. O sea, hemos visto la parte material. Ahora, la parte formal significa que la institución registral debe facilitar a cualquier persona, no es como en España. En España, cuando una persona va a pedir una información del registro, tiene que decir para qué y por qué quiere esa información. En cambio, acá, nuestro sistema es diferente al español. Acá, una persona va y pide información sin decir para qué y por qué necesita esa información. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, se garantiza que toda persona acceda al conocimiento de todo lo que hay en el registro, con las excepciones que ya les he dicho, que tiene que ver con el registro de testamentos y con el tema del derecho a la intimidad. Entonces, hay esta garantía de que el registro debe dar toda la información que requiera una persona, evidentemente previo a los pagos registrales que hay. Pero ya hemos visto, ya hemos estado comentando, de que hay algunas plataformas registrales en donde esta publicidad es totalmente gratuita. Como el tema de la propiedad, si una persona es propietaria de tal bien, o qué propiedades tiene, o en el tema del registro vehicular, y también me parece que se va a extender a una serie de otras informaciones que nosotros podemos dar y que va a ser de manera gratuita. Ahora, ¿cómo se materializa esta parte formal de la publicidad? En primer lugar, por la manifestación o exhibición de las partidas registrales y de los títulos que conforman el archivo registral o que se encuentren en trámite de inscripción. Y ya les acabo de decir de que hay ahora plataformas y esas son las manifestaciones o exhibiciones de nuestros archivos. ¿Quién es el propietario de tal vehículo? Pones la placa y te va a salir el nombre. O si yo quiero saber quién es el propietario de tal propiedad. O sea, esas son las manifestaciones que se puedan hacer o exhibición. Lo puedo hacer por alguna plataforma de la SUNAR o puedo irme directamente al registro y pedir la manifestación o exhibición de los archivados, de las partidas, etcétera, etcétera. En este caso sí tendríamos que, el usuario tiene que pagar los derechos que correspondan por la publicidad. Entonces, la publicidad formal se da a través de las manifestaciones o exhibiciones de las partidas y los títulos que conforman el archivo. Y también se manifiestan los títulos que no están en el archivo, sino que están en trámite. A veces hay conflictos que llegan al registro, dos partes que están peleando. Entonces, una parte quiere saber qué documento ha presentado el usuario. Ahora, además, tenemos el tema de alerta registral que se ha instituido hace muchos años. Yo, amarro la partida de mi predio,
con mi correo electrónico y automáticamente cuando hay un movimiento en la partida me van a avisar, me va a decir, hay un título en calificación sobre tu partida. Entonces yo voy al registro y yo pago un derecho y puedo pedir ese título que está en trámite que me exhiba. O sea, yo lo puedo tomar, ahora incluso se puede tomar fotos a los documentos. Yo le tomo foto porque yo tengo ese derecho de exhibir, de leer, yo me entero de qué se trata ese trámite que se está haciendo de inscripción. Y yo me puedo oponer, yo me puedo ir al notario, puedo decir, oye, advertirle al notario, mira, aquí hay una compra-venta fraudulenta, yo no he autorizado. Y le digo al notario, usted tiene que oponerse a eso. Yo no puedo directamente, sino el mismo funcionario que ha otorgado el expediente y que se da cuenta que ha sido sorprendido, él podría pedir eventualmente la tacha y oponerse él mismo a que se continúe con el trámite. Entonces, hay esa posibilidad de conocer, de manifestar de los documentos que aún no están en el archivo, sino que están en proceso de trámite de inscripción. Ese es como primer punto. La otra materialización de la publicidad formal es a través de la expedición de los certificados literales. Esto que ya seguramente ustedes conocen, que han ido a han hecho práctica o están haciendo prácticas en algún estudio, etcétera, y donde tienen que pedir información al registro y el registro da estos certificados literales con firmas de un funcionario del registro, que puede ser un abogado certificador o simplemente un certificador de estas copias literales o de las partidas, de las inscripciones, de las anotaciones, de las cancelaciones o de los documentos o de los títulos archivados que nosotros tenemos, que también se los dice que se dan en copias literales. O sea, estas certificaciones necesariamente van con una firma de un funcionario que puede ser un registrador en donde una oficina pequeña que no tenga, por ejemplo, un abogado certificador o no tenga un certificador, el registrador es el que va a firmar estas copias literales. Y donde las oficinas son grandes, como en el caso de Iquitos y otras, la mayoría de oficinas en el Perú son grandes, de ciudades grandes, siempre va a haber funcionarios, no abogados, certificadores, que van a certificar esta publicidad. O abogados certificadores, o sea, abogados que no son registradores, pero que tienen esta responsabilidad de certificar, se llama abogados certificadores, y son los que van a expedir estas copias literales. En tercer lugar está la expedición de certificados compendiosos que acreditan la existencia o vigencia de determinadas inscripciones o anotaciones, así como aquellos que determinen la inexistencia de los mismos. Los certificados compendiosos implica, para los que han hecho trámites en el registro, un compendioso, si quieren pedir información exacta, ustedes tienen que hacer un escrito y no confiarse en esos formatos. O sea, un certificado compendioso, por ejemplo, es solicitar, yo quisiera saber si una persona ha ingresado a tal registro, si tiene vigencia, etcétera, etcétera, o desde cuándo una persona es propietaria, etcétera. O cuántas veces una persona, yo puedo decir en una empresa, ¿no? O en una persona jurídica, una asociación, o en una comunidad nativa, ¿cuántas veces este señor ha sido miembro de la junta directiva y en qué periodos? Y el registro tiene la obligación de hacer un estudio y decirle todas las circunstancias que evidentemente consten en los títulos archivados, consten en los asientos y además sean pedidos por el usuario. O sea, el usuario puede, y a eso a veces no lo conocen muchos abogados o muchos usuarios del registro. Yo puedo pedir la información de acuerdo a la necesidad que tenga. No sé si me dejo entender. Yo necesito saber tal información, o sea, de un historial de una partida, y yo le puedo precisar los puntos que yo deseo. Y el registro, el abogado certificador o el registrador o el certificador, en este caso el abogado certificador, eventualmente el registrador en oficinas pequeñas, tiene que precisar esta información que pide el usuario en función
también de los documentos que tenemos en nuestros archivos, que constan en las partidas, en los asientos y en los índices. Y yo le puedo encaminar, yo le puedo decir, esta información quiero. Y hay una obligación de dar. Ahora, los certificados compendiosos, los más comunes, son las vigencias de poder, las vigencias de juntas directivas. Los certificados de gravámenes son compendiosos, pero esos están encasillados. Pero yo puedo pedir una información de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué necesito? Hacer un escrito precisando qué información quiero de tal partida o de tal título archivado o de tal inscripción. ¿Se dan cuenta? Y eso no lo vemos. O sea, eso una vez a la quinta, si tengo más de 20 años de registrador y no he visto, no sé si ahora que ya no, porque un tiempo acá no habían, en el reglamento no estaba previsto el tema de los certificadores y abogados certificadores, y los registradores hacíamos todo. El tema de la publicidad lo hacíamos. Pero yo no he visto, yo no he visto este asunto, toda mi experiencia, de que algún abogado me presente un escrito y me diga qué información quiere y cómo lo quiere. Pero se puede hacer eso. Está dentro de la publicidad formal. Por eso se dice que se garantiza que toda persona acceda al conocimiento efectivo de las partidas y en función de la documentación, de la información que yo quiera. Evidentemente tiene que estar en el registro, o sea, en los índices, en las partidas, en los archivados. Si no hay, el registro te va a decir que no hay la información y no le puedes pedir más de lo que nosotros tenemos. El registrador no se puede inventar cosas. El registrador o el certificador o el abogado certificador te va a decir lo que hay en la partida, en los archivos, en los índices, en función de lo que usted le está pidiendo, el usuario lo está pidiendo. Y finalmente, la otra forma de materialización de la publicidad formal es la información y certificación del contenido de los datos de los índices, que ya les he mencionado, y del contenido de los asientos de presentación. En el registro no solamente tenemos asientos de inscripción, anotaciones, cancelaciones, etcétera, etcétera. Tenemos índices. Y esos índices están ahora siendo gratuitos en estas plataformas que ha hablado su compañero Marcelo. Estos índices lo manifestamos, lo damos a conocer a nuestros usuarios a través de estas plataformas y ya son gratuitas. Y además, nosotros podemos saber del contenido de los asientos de presentación que antiguamente se hacía en el libro diario. Ahora el libro diario está totalmente informatizado y hay una base de datos donde están estos asientos de presentación. Los asientos de presentación se generan a partir de la rogación, de la solicitud que hace el usuario. El usuario cuando solicita la información al registro, o sea, cuando hace la presentación, la primera etapa, se hace un asiento de presentación. Y la última etapa, la inscripción, ¿qué se hace? Un asiento de inscripción. Entonces, en el asiento de presentación hay datos. ¿Quién ha presentado el título? ¿Qué hora se presentó el título? ¿Qué funcionario ha otorgado el título? ¿Quiénes son los que intervienen? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está toda esa información que se llama asiento de presentación. Y eso también el usuario lo puede pedir. Bueno, y en la práctica, eso es lo que menos ocurre. De los índices sí es a diario, pero del contenido de los asientos de presentación, muy poco. Muy poco, pero a veces sí importa. Por ejemplo, en un delito contra la fe pública, falsedad, en el tema de la falsedad genérica, ideológica, se tiene que probar que una persona además ha hecho uso de una información falsa, etcétera, etcétera,
Y yo podría pedir una información al registro y decirle, bueno, quiero saber qué persona ha hecho la presentación del, o sea, qué persona ha ido al registro y le ha sorprendido al registro presentando un documento falso. Entonces, eso lo vamos a sacar ¿de dónde? Del asiento de presentación, porque en el asiento de inscripción no está la persona, el funcionario, alguien que ha ido al registro o ha presentado un documento falso al registro. Entonces, ¿dónde vamos a tener esa información? En los asientos de presentación. Bueno, entonces, con eso, bueno, ha sido un tema relativamente corto, lo hice el tema de la publicidad. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre estos dos temas que hemos tratado el día de hoy. Y con eso estaríamos terminando la parte de los principios registrales. En lo que sigue, vamos a estudiar tratar de estudiar lo que es el procedimiento registral y también, no sé si dé el tiempo, si nos va a dar el tiempo de explicarles cómo funcionan el registro de predios, o el registro de la propiedad inmueble, el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales y el registro de bienes muebles. Y también, si nos queda algo de tiempo, hablar sobre algo del notariado, pero eso es muy complicado que lleguemos a eso. Pero de todas maneras, creo que hemos terminado la parte más sustancial del curso al haber estudiado los principios registrales. Yo me acuerdo que cuando yo estudié un año de Derecho Registral en la universidad. En la época que yo estudiaba la universidad, mi universidad era anual. Entonces estudiábamos de abril a diciembre. Yo recuerdo que todo el año con el doctor Guevara Manrique, que ha sido mi profesor en la universidad, tocamos los principios registrales. Él era su tema, su fuerte. Y luego algunas clases hemos hecho sobre algunos de los principios, de los registros. Entonces, en lo que sigue, brevemente haríamos lo que es el procedimiento registral y luego trataríamos de ver los otros registros. Y también de pronto el trámite en segunda instancia, ¿no? El procedimiento, de cómo se hacen las apelaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bien, bueno, la señorita me dice no. La señorita, la señorita. Bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos encontraríamos el día viernes. Creo que ya hemos terminado, señorita Rodríguez. No sé si está todavía, señorita Rodríguez. Sí, doctor, aquí está. Ah, perfecto. Creo que hemos terminado los seminarios, ¿no? No queda ninguna exposición pendiente, algo que quede por ahí. Sí, doctor, todos expusimos ya. Ah, ya, perfecto. Entonces, el día viernes vamos a continuar con el desarrollo de las clases. Vamos a avanzar lo más que se pueda hasta el día 26. Voy a preparar el segundo foro también, hay que estar atento a la plataforma. Voy a hacer un par de preguntas para que ustedes respondan y también se genere un debate. Ustedes saben que hay dos tareas ahí que hay que hacer, responder las preguntas, dos preguntas, y luego la segunda tarea es comentar alguna de las preguntas que alguno de sus compañeros ha hecho. De tal manera que se genere una especie de diálogo, pero también polemizando sobre algunos puntos de vista que uno tenga sobre algún tema de carácter registral. En estos días yo voy a preparar este segundo foro para que ustedes lo desarrollen previo al examen final. ¿Ok? De acuerdo, Listo, doctor. doctor.
Bien, Está entonces, bien, doctor. ya, entonces yo les agradezco, entonces nos encontraremos el día viernes, tengan buenas noches.